Bueno, pues la cosa ya poniéndose interesante. Carmen, tú que tienes responsabilidad de egresos e ingresos en tu casa. Totalmente. ¿Cómo has oído esto? Es que escuchando lo que dicen los diputados, realmente yo creo que la gente en sus casas también tiene la duda de que, bueno, que el gobierno federal se va a apretar el cinturón y va a ser un beneficio para el gobierno. A fin de cuentas, en el bolsillo de la ciudadanía, pues no se ve muy alentador el panorama. Cada vez que se va a hacer las compras, alcanza para menos con la misma cantidad que se lleva semana tras semana. Entonces, bueno, el hecho de que se vaya a apretar el cinturón el gobierno federal significa que también los gobiernos estatales y municipales van a tener que seguir en esta sinergia. ¿Y cómo se haría? O sea, se eliminarían gastos en programas que realmente no han sido muy redituables, o a fin de cuentas van a tener que modificar sus estructuras en cuestión de oficina, en cuestión de operatividad dentro de determinadas secretarías en las que se han creado muchísimas áreas que, bueno, a lo largo de estos últimos años se ha visto que se ha inflado mucho lo que es la base de los trabajadores en las diferentes instituciones. En esta situación, ¿iría ese recorte, ese apretón de cinturón? A ver, lo voy a comentar. La parte del ingreso, la miscelánea fiscal, trae bondades. Primero, no hay más impuestos, no hay nuevas cargas tributarias, lo cual de una u otra manera es buena noticia. Alguien diría, es que ya los pusieron antes. Sí, pero ya vimos que sí dio resultado. Hoy estamos vacunados, hoy tenemos esa economía mexicana con solidez. La capacidad de gasto del gobierno federal es la que se tiene que restringir, y una vez garantizado ese gasto, también nos permite saber qué más trae de beneficios para la gente. ¿Qué beneficio es? Para las empresas se les permite la deducibilidad al 100% de todas las inversiones que hagan, inmediata. ¿Qué significa? Aquellas empresas o comerciantes o profesionistas que hagamos una inversión para nuestro giro, para nuestro negocio, tenemos la oportunidad de deducirlo inmediatamente, no diferido a como está todavía hasta este año, diciembre, que así viene la norma. A partir de enero lo vamos a deducir en forma inmediata. ¿Qué empresas? Las que vendan y tengan ganancia de hasta $1 hasta 100 millones de pesos. Que es la realidad, la mayor parte de las empresas son micros y pequeñas, y somos la mayoría de los profesionistas. Entonces, es una ventaja. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener en las oficinas, en los comercios, refrigeradores pues que no estén obsoletos, que tengan economía en el consumo de energía, que quien utilice también maquinaria la mantenga más o menos moderna y que la pueda decir de forma inmediata. Ya se permite, entonces ya también en esa parte se considera que el premio al inversionista se le reconoce. La otra es deducibilidades. Se aumenta el monto deducible para la adquisición de vehículos, generalmente son los utilitarios, los de reparto. Se incrementó, estaban de 130,000, ahora se llega hasta los 175,000 pesos. ¿Qué significa? Aquellos que utilizan vehículos para reparto o camionetas que son utilitarias, pues ya podemos deducir esta cantidad. Nos permite también tener ese brinco favorable en la economía de cualquier negocio. Se adiciona la deducción al 100% para el caso de deducibilidad. Antes no se podía. Ahora quien sufra un accidente, quien sufra alguna lesión, lo va a poder deducir al 100%, o quien sea también, quien tenga erogaciones por una enfermedad crónica no transmisible, pues va a tener esa capacidad de deducir sus gastos médicos en relación con el ingreso de su negocio. Ya se puede hacer. Y entonces, al no haber impuestos más nuevos, bueno, ¿qué hay que hacer? Al gobierno le toca, tanto al federal como al estatal y al municipal, ser mejor eficaz en la recaudación. Y que también trae aumentar la base, aumentar la eficacia recaudatoria, y algo que dijo Luis hace un momento, generar empleos. Si generamos empleos formales, efectivamente es la única fórmula histórica de generar riqueza. El trabajo es lo único que genera riqueza, y entonces si hay trabajo no hay pobreza. Entonces generemos empleos, menos pobres, o hay menos pobreza. No digo por qué, porque el trabajo te va a garantizar para lo doméstico, para cada persona, pues un ingreso que le va a permitir subsistir, crecer e idealmente, bueno, pues progresar. Vimos la parte de ingreso. ¿Qué viene ahora con el gasto?
En la Comisión de Presupuesto estamos trabajando con un criterio que nos mandó la Secretaría de Hacienda, el llamado presupuesto base cero. Esa metodología base cero es revisar programa por programa qué está funcionando, qué no está funcionando, qué está duplicado y poner orden. Y hoy vemos en la comisión de que efectivamente hay muchos programas que fueron recortados porque fueron fusionados en otro o porque fueron absorbidos otros. Ejemplo, empleo temporal que lo tenía Sedesol, ahora y lo tenían varias dependencias, hoy lo concentra la Sedatu nada más. Entonces, ahí va a parar. De tal forma que no hay posibilidad de que alguien tenga doble trabajo y que haya por ahí, y lo voy a decir con todas palabras, que haya por ahí un aviador que esté cobrando en doble lugar, porque nada más hay una sola concentración de una sola base de datos. Pero eso es raro, ¿no? Eso, a ver, en este país casi no pasa. ¿No? Digo, se trata de eso, de tener eficacia, claro, y eficiencia y poner orden. ¿Por qué? Porque si estamos viendo de que efectivamente los mexicanos estamos pudiendo tener la subsistencia del país en base al trabajo, en base a la exportación, pues vamos poniendo orden también en el gobierno, y es lo que los diputados le estamos haciendo al gobierno federal. Poner orden, eficacia y eficiencia en el gasto. Lo que sea superfluo, lo que sea objeto de economizar, papelerías, celulares, etcétera, que no se ocupen, pues es lo que le estamos recortando, para efectivamente en base a eso equilibrar esa falta de los 221 millones de pesos. ¿Pero cuánto significará la papelería, los celulares? Porque siempre hablamos de ese gasto. Y lo grandote no lo tocamos. A ver, hoy tenemos que ahorrar, o tiene que ahorrar el gobierno federal, 221 mil millones de pesos. Y todo abona a ese ahorro. Y la deuda, bueno, en la comisión y el Congreso aprobó de que los remanentes de Banco de México, van a preguntar, ¿qué es un remanente? Lo que gana el Banco de México por tener todas esas reservas internacionales de dólares, con la movilidad del precio peso-dólar o dólar-peso, se va generando una ganancia en pesos por el tipo de cambio. Esos pesos, ¿a dónde se tienen que ir? 70% se tienen que ir, fue acuerdo del Pleno del Congreso, se tiene que ir a pagar deuda, a matar el compromiso. Y el 30%, entonces sí, se va a gasto de inversión del gobierno federal. A ver, yo me pregunto, y pongo aquí en la mesa, ¿qué sucede si el dólar versus peso no es 16.40 y llega a 17 o a 18 o baja a 15? ¿Ese faltante cómo le van a hacer? Son los llamados ajustes presupuestarios, que está previsto en la ley de ingresos, ley de egresos y de responsabilidad hacendaria, para tener la capacidad de hacer los ajustes. Y entonces sí, se van apretando los programas, lo hemos visto en muchos años. Es el llamado recorte presupuestal, el ajuste presupuestario, que va de acuerdo a las variables económicas, que en el paquete que nos mandan a la Cámara es la llamada carátula, y son las variables macroeconómicas, que son las que mandan. ¿Cuánto vas a recibir por precio de petróleo? ¿Y cuánto es tu valor de referencia en relación peso-dólar? Pepe. Yo creo que algo muy importante es, tratando de responder la pregunta que hacía Carmen, ¿cómo podemos vincular una realidad macroeconómica, presupuestal, de ingresos del gobierno federal con la realidad económica de la gente? Porque a veces parecen variables difíciles de asociar, parece que no tienen vinculación, pero sí la tienen. Sí la tienen, y yo claro. creo que algo muy importante es que México tenga memoria, es decir, hasta hace, en términos históricos, nada, hasta hace apenas unos 25, 30 años, si no alcanzaba para cubrir el gasto, pues accedíamos a deuda. ¿A cuánto? Eso ya se vería después, hombre, tú fírmale. Y el problema es que al paso de los años teníamos un problema deficitario brutal y teníamos un problema de hiperinflación que se reflejaba en lo que tú dices, que es que vas al súper y lo que ayer costaba 10, hoy costaba 100, no 10.30, como lo estamos viendo hoy. Entonces creo que algo muy importante es que no hay un problema de inflación. El problema es la carestía que se percibe en los productos de consumo básico, porque no hay, por otro lado, una mejora en los salarios y en la productividad del país. Son dos canales diferentes. Es decir, si no resolvemos este tema de crecimiento económico
formalidad en el empleo. Si no tenemos empleos que den mejores prestaciones, es muy complicado que a través del gasto público y de los instrumentos del gasto resuelvas lo que no está haciendo la economía. Es un problema de expectativas. El gasto no puede arreglar lo que no hace la economía. Este país ya le apostó a esa fórmula con un tristísimo resultado. Entonces creo que no solo tenemos que despetrolizar las finanzas públicas, tenemos que en el tiempo, a lo mejor en un horizonte más largo, ser menos dependientes como país del gasto público del gobierno. Eso me parece fundamental y es ahí donde tiene un poco que ver con lo que tú decías y con la realidad que viven muchos ciudadanos. Sí, así es. Vamos a esperar. Vamos a un Entonces, corte. Vamos a hacer una pausa. Le Vamos a prometo nuestro- que hacer entre ustedes. Vamos a nuestra sí, tercera claro. pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Bueno Televisión, nuestra página de internet www.elvistabueno.com.mx. Regresamos.